La primera inquietud es preguntarte, Tomás, sobre tu formación personal, que nos gustaría que te presentaras a ti mismo para los lectores y para los que vean esta entrevista, para que nos cuentes cómo ha sido tu camino espiritual, cuáles han sido tus referentes principales, tus inspiradores, digamos, y cómo te definirías a vos mismo en este momento. Okay, so it's Thomas' background. So the first question to everyone that will read like this article will be, what was your training and how was your spiritual path? Who inspired you? Who were your references? How do you see yourself in your current role? What is your dream, your personal vision? Well, many questions. I will try to keep it short because there are so many questions. Muchas preguntas. Voy a tratar de mantenerlo corto porque son muchas preguntas. So I started off as a medical student in Vienna. Empecé como un estudiante de medicina en Viena. And from the time, I think, immediately when I studied medicine, approximately at the same time, I had a very strong calling to kind of meditate. E inmediatamente cuando empecé a estudiar medicina también tuve una llamada muy fuerte para empezar a meditar. I didn't know anything about meditation. I didn't do any courses, but I felt I need to be quiet in order to, rest in my inside. No sabía nada de medicina, de meditación, no sabía nada de eso, pero sentía que tenía que guardar silencio para poder escuchar una guía interior. And from that day on, that's what I did every day. Y desde ese día en adelante, eso es lo que hice todos los días. And so I continued my studying, but the more I studied, the more I also felt that I need something else. Continué estudiando, pero también más y más sentí que yo necesitaba algo más. And I loved medicine and I loved science a lot. Y amo la medicina y la ciencia mucho. And when I was 26, this calling in me was so strong that I felt I need to do something completely different, and I went to a 4-year meditation retreat. Y cuando tenía 26 años, tuve una llamada tan fuerte que tenía que dedicar todo mi tiempo a meditación, y entonces me fui a un retiro de 4 años en soledad a meditar. And that's what I did in a countryside house most of the time in Czech Republic. Y eso es lo que hice la mayor parte del tiempo en la República Checa. And of course, before I read tons of books and I saw so many workshops and things. Y por supuesto, antes asistí a muchos talleres, estudié leí diferentes autores sobre meditación, diferentes maestros, por supuesto. And there, of course, there were some people that inspired me, that were in a way with me in this quest in solitude. Y por supuesto, hubo personas que me inspiraron y que estuvieron acompañándome en esta búsqueda en soledad. So my external, let's say, inspiration came through people like Ken Wilber. Mi inspiración externa vino por medio de personas como Ken Wilber. And what I really appreciated was Ken's attempt to bring together the wisdom of the East with the science of the West. Y lo que aprecié de Ken era que él quería unir la sabiduría del Este con la sabiduría de Occidente. And it gave me an amazing access to a wide range of literature that Ken y me dio un acceso impresionante a mucha literatura que Ken hizo disponible. I deeply resonated with Sri Aurobindo's integral yoga. Resoné profundamente con Aurobindo y la yoga integral. With Ramana Maharshi. Con Ramana Maharshi. Some of the Christian saints. Algunos de los santos cristianos. And so I picked, I had deep resonances with some external wisdom inputs. Elegí a varios y tuve varias inspiraciones exteriores. But mainly
I had a very strong inner knowing to go one step after the other. Pero básicamente tenía una muy profunda guía interior de dar cada paso, de ir dando cada paso que fue necesario. And I meditated often many hours a day, of some full days. Y medité muchísimas horas, a veces todos los días, días completos de meditación. And eventually, after 4 years, I had multiple experiences, but then there was a very profound kind of change. Y eventualmente tuve una una transformación que fue muy grande, aunque tuve otras experiencias, pero hubo un momento en que cambió todo. And approximately 1 year later, like a spiritual teacher that came into the town where I was at that time. Y aproximadamente un año después, un maestro espiritual que vino al pueblo en el que yo estaba, like saw me deeply in that state. Me miró profundamente en el estado en que yo me encontraba. And that opened my work. Y eso abrió mi trabajo. I got invitations to do workshops. Empezaron a invitarme para liderar grupos, facilitar grupos. I developed over the last, I don't know, more than 12 years, a whole path of practices. Desarrollé durante más de 12 años todo un conjunto de prácticas. I'm teaching all around the world. Estoy enseñando en prácticamente todo el mundo. And I'm deeply interested in the marriage of inner and outer science. Y estoy profundamente interesado en el matrimonio entre ciencia interna y ciencia externa. How to combine the excellence of the inner mystical knowledge. Cómo combinar la excelencia del conocimiento interno del misticismo with the excellence in the outer science and the outer disciplines. Con la excelencia de la ciencia externa y todos los descubrimientos de esta ciencia. And how to live a spiritual life that deeply impacts our culture. Y cómo vivir una vida espiritual que impacte profundamente a nuestra cultura. And what I'm also deeply interested in is, of course, healing is one of my passions. Y también en lo que estoy profundamente interesado es la sanación, es una de mis grandes pasiones. But I'm developing since many years tools how to work in collective traumatization. Y estoy desarrollando herramientas desde hace años en cómo trabajar con los traumas colectivos. And how to apply the science of psychology, psychotherapy, and how to apply the deep mystical knowledge in order to find ways and containers how to creatively work with collective shadows and traumas. Y cómo aplicar la excelencia de la psicoterapia y la psicología unida a la profunda sabiduría de la ciencia interna o misticismo y de cómo crear contenedores suficientemente amplios y enraizados para que la sanación sea posible. Because I see that many political, economical, and social problems are actually shadow symptoms. Porque veo que de hecho muchos problemas sociales, políticos y económicos de la cultura son de hecho sombras colectivas. So I'm traveling around, working every day, mostly every day, with many people, groups, and projects. Estoy viajando todo el tiempo, estoy trabajando todo el tiempo con grupos, con personas, manejando distintos proyectos. And here I am today with you. Y aquí estoy el día de hoy contigo, con ustedes. Sí, queríamos preguntarle a Tomás cómo ve el momento actual y en qué sentido el momento actual se presenta como una oportunidad evolutiva. ¿Y cuál es el rol de la espiritualidad en medio de la crisis? Okay, so now the topic is the current moment of contemporary global crisis and spirituality. So how do you see the current moment, historic moment? How is it presenting itself as an evolutionary opportunity? And what is the role of spirituality in the middle of the crisis? Let's introduce first some principles, how we would look from the viewpoint of mystical knowledge onto evolution and crisis. Vamos a introducir primero unos principios místicos de cómo podríamos ver la crisis en este momento. I think that there are actually two pathways. Creo que hay dos caminos.
There's the pathway of the natural voluntary update. Está el camino del que es voluntario para actualizarse voluntariamente. So that we are naturally interested to develop, integrate, and update our life into a new future. Que estamos voluntariamente interesados en actualizar, integrar y actualizarnos a nuestro desarrollo para desarrollarnos. From the mystical knowledge, we would look at the crisis as many, many missed opportunities to update. En el conocimiento místico veríamos una crisis como muchas oportunidades que no fueron aprovechadas para llegar a una actualización. Not listening to the call of the evolutionary impulse. No escuchar el llamado para el impulso de la actualización. A symptom of that is feeling more and more pressure in our bodies, in our emotions, in our thinking, in our social structures. Un síntoma de esto es sentir más presión corporalmente, físicamente, en nuestras emociones, en nuestras estructuras sociales y culturales. Until the pressure is so strong that something needs to break open. Hasta que esa presión es tan fuerte que algo necesita romperse, abrirse. But what needs to break open is a strong habit from the past. Pero lo que necesita abrirse es un hábito del pasado. So once we know that it's like living in a house where we never open the windows. Es como vivir en una casa en la que nunca abrimos las ventanas. Until we suffocate because we have no oxygen. Nos sofocamos porque no hay oxígeno. And oxygen means spirit, means insight, means creativity, means renewal. Y oxígeno significa espíritu, significa renovación, significa actualización, significa intuición, inspiración, creatividad. Means the capacity to change and let go of structures in order to build new structures that are more functional and contemporary. La capacidad para cambiar y cambiar la estructura y crear nuevas estructuras que son más apropiadas para sostener el cambio de la evolución. That happens in a single person when you one day you wake up and you feel the job that I'm doing is not anymore my job. Eso sucede en personas cuando de pronto se levantan una mañana y dicen, este ya no es mi trabajo. But if we don't follow that impulse and we really change our life, pero si no seguimos nuestro impulso y no cambiamos nuestra vida, we will feel more and more unhappy. It will take some time, but the pressure will build up. Vamos a sentirnos cada vez menos felices y la presión va a ir acumulándose. And often then we project this pressure outward into our environment. Y después proyectamos esta presión hacia afuera, hacia nuestro medio ambiente. And if this happens in a whole cultural body, y si esto sucede en todo un cuerpo cultural, entonces tenemos una crisis cultural. And in our work, we are looking at two things. En nuestro trabajo estamos mirando dos cosas. We are looking at shadow stress. Estamos mirando al estrés de la sombra. And we are looking at evolutionary stress. Y estamos mirando al estrés de la evolución. Shadow stress is the stress in the system out of unconsciousness. El estrés de la sombra es la presión de la inconsciencia, de lo que está acumulado inconsciente. And a lot of unresolved past. Y de mucho pasado irresuelto. That stress I cannot resolve through just developing. Ese estrés solo puedo llevarlo a cabo desarrollándome. I can just relieve the stress through appropriate shadow work. No puede ser mediante el desarrollo, sino que mediante de un apropiado trabajo de sombra. Evolutionary stress is like a big sports person that wants to refine, you run 100 meters in 10.2 and you want to run it in 9.99. Y el estrés de la evolución viene siendo del desarrollo, viene siendo como cuando un atleta que está corriendo y quiere marcar su tiempo y llegar en lugar de 10 segundos a 9 o 8 segundos más rápido, que quiere llegar más a la excelencia. So
growing into beyond the territory that humanity knows, growing into the future means to open new channels, and that needs practice, that needs work, that needs dedication. Crecer significa expandir territorio, significa practicar, desarrollar, dedicar el tiempo y más práctica y desarrollo. And that needs listening to the future. Para abrir los canales, para abrir todos los canales, y eso significa que necesitas escuchar al futuro. And the first one needs appropriate shadow work, integration, and releasing ourselves from the gravity of the past. Y la primera necesita un trabajo de la sombra, de integración y de liberar el pasado. And both together are evolution. Y ambos unidos son evolución. So when we look at our contemporary marketplace, Cuando miramos a nuestro mercado y la vida contemporáneo, we see that we suddenly live in a global village. vemos que de pronto vivimos en una villa global. Even this conversation, there are people from multiple countries in this call, so we are living in a global village. En esta conversación, incluso en esta, hay personas que están viviendo en diferentes partes del mundo, entonces vemos que es una villa global. Every one of us has the world on the mobile phone. Todos nosotros tenemos al mundo en nuestro móvil, nuestro celular. That's a huge amount of information of all around the world in one point. Esa es mucha cantidad de información de todo el mundo en un punto, en un lugar. That's the first time that we are connected through a speed that is incredible all around Es el- the world. Esa es la primera vez que estamos conectados con una velocidad tan grande en todo alrededor del mundo. And that creates a huge pressure onto our consciousness to develop. Y eso crea una gran presión en nuestra conciencia para el desarrollo. So we are all living in the symptoms of that birth process of a global citizenship. Todos estamos viviendo en el proceso del nacimiento de vivir el desarrollo de un desarrollo mayor culturalmente And developing a global interior. y desarrollar un interior global. And so we are living in a world where many things that have developed it themselves separate from each other are suddenly in the same village. Vivimos en un mundo en que muchas cosas que se desarrollaron por separado de pronto se encuentran en la misma villa. So our belonging and our becoming is challenged. Así que nuestra pertenencia y nuestro crecimiento o llegar a ser se encuentran en desafío. And we are, in order to become a global citizen, I need to take care of the global wounds also. Y para llegar a ser un ciudadano global, necesito también hacerme cargo de las heridas globales. Collective scars that we have in the global body that need to be taken care of. Heridas globales que están en el cuerpo cultural de las cuales nos necesitamos encargar. And the different cultural fabrics that need to be bridged in a bigger interior in order to harvest the fruits. Y diferentes fábricas culturales en diferentes partes del mundo que necesitan como un tiempo de siembra, un tiempo para que puedan salir los frutos, de cosecha para que puedan salir los frutos. With other words, an amazing time. En otras palabras, un tiempo impresionante. For creative people is the time. Para personas creativas es su tiempo. But we really need to work. Pero realmente necesitamos trabajar. And participate. Y participar. Because everyone's needed in order to literally grow into a new world. Porque todos somos necesarios para poder crecer a un mundo, a un mundo distinto. And to finish this question is that I think that the people that are willing to commit to something that's greater than pain and pleasure are the people that will change our world. Y para terminar esta pregunta, yo creo que las personas que son capaces de comprometerse a vivir más allá del placer, del dolor o el placer, son las que necesitamos para comprometerse y que este cambio sea posible. This means that if I'm willing to be in the most pleasant moments with you, and that I expose myself to the challenges that I run into, I think
Esto significa que si yo voluntariamente estoy presente tanto cuando tengo los momentos más bellos contigo y también en los desafíos los desafíos que presento, que se me presentan. That's a huge inner development of a human being, to be committed to life or something greater than pain and pleasure. Ese es un gran compromiso de un ser humano en que está comprometido a algo que es más grande y va más allá del placer o el dolor. So that's at least a little bit to answer that question that is so huge. Es al menos un poquito para contestar a esa pregunta que es tan grande, pero bueno, al menos tantito corto. Sí, gracias. ¿Le puedo hacer una reflexión, una repregunta, digamos? Can I give you a reflection? Can I reflect, give you back that question to continue our dialogue? Of course. Por supuesto. Se me ocurría mientras te escuchaba que vos planteás como dos dimensiones evolutivas. When you were talking, you were sharing also, you were proposing two paths. Dimensions. Como dos dimensiones. Two dimensions. Evolutivas. Evolutionary dimensions. Que son de cualidades muy diferentes. And those have very different qualities. Right. The shadow stress tiene una cualidad más de interiorización, me parece, como de búsqueda de sanación. The shadow has like more of inner work, of integration work. Y la evolutionary stress tiene como un signo más de expansión de conciencia, de traspasar límites. And the evolutionary stress is more of going beyond, es de ir más allá, ¿verdad? Sí. Right. Entonces, going beyond, expanding consciousness. Podríamos pensar que tal vez entonces la espiritualidad puede funcionar, el desarrollo de la espiritualidad puede funcionar como un puente entre estas dos dimensiones evolutivas. So then, can we think of spirituality as a bridge that can merge between these two paths that you're proposing? Right. In a way, yes. Correcto. Because the spiritual practice gives us the space of consciousness that actually transcends the inner and the outer into a bigger perspective, and that's very true. That's a very beautiful comment. Yeah. Sí, es un comentario muy bello porque de hecho tiene razón, porque la práctica espiritual nos da la expansión de la conciencia para poder sostener ambas complejidades. Right. Correcto. Como que se requiere desarrollar tanto aptitudes que son cognitivas como aptitudes que son espirituales o emocionales espirituales, ¿no? It's like you require to acquire qualities that are more cognitive and also more spiritual or emotional qualities, like both qualities or competencies, actually. Absolutely. Absolutamente. Right. Okay. So, entonces llegamos al tercer punto, que es espiritualidad y cambio de paradigmas. Puedes decirlo completo que yo lo tengo. Bueno, ok. Entonces aquí queríamos como pedirte que volvieras a decirnos muy brevemente cuál es tu visión de lo que es la espiritualidad y cómo se relaciona este concepto, tal vez nuevo o más ayornado, porque visiones de espiritualidad ha habido muchas, ¿no? ¿Cómo se relaciona con este fenómeno de cambio de paradigma, de esta visión de un mundo, de una ciencia más materialista, más determinista, a una visión más holística, más energética, más fluida y creativa y evolutiva? Okay, so it's spirituality and change of paradigms. So how do you define spirituality? Do you see a relation between this new, kind of new conception of spirituality and the change of paradigm, like, for example, from the materialistic vision to the holistic, energetic vision? Well, I think the mystical knowledge that is
around for thousands of years. Creo que el conocimiento místico que está ya durante miles y miles de años, And actually, it's also interesting why we still read certain books. y de hecho es muy interesante, ¿por qué aún leemos ciertos libros? Because books like the Bible, the Torah, the Tao Te Ching, we are still reading books that have been written, some of them 5, 6, 7,000 years ago. Porque libros como el Torá, la Biblia, el Tao Te Ching, son libros que han sido escritos durante ya fueron escritos hace miles de años y aún están actualizados, aún los seguimos leyendo. So there must be something that speaks to us through the different phases of our time, or the different phases of time. Debe haber algo que nos habla, que nos informa sobre los diferentes rostros de nuestro tiempo. And so there's something more timeless, and it's something specific it's addressed. Es algo más atemporal y es algo específico lo que está siendo dirigido o a lo que está haciendo, a lo que está siendo interpelado. Uh-huh. And one deep principle in the spiritual practice, I believe, is that the most universal is being reflected in the most specific, and the most specific is again held in the most universal. Y una comprensión muy profunda desde el misticismo es que lo más universal se refleja en lo más específico y de vuelta lo más específico se relaciona y se refleja en lo universal. Which means that the spirituality is actually the deep humility to bow down in front of that which I cannot see. Que significa que la espiritualidad es la capacidad de inclinarme, de honrar aquello que yo no veo, algo que es mucho mayor. And because I'm willing to bow down in front of that, I'm getting a blessing or grace in return. Y porque estoy dispuesto a inclinar y honrar aquello que yo no sé, me abro el espacio para recibir la gracia y la bendición. And my sense is so that in our time we acquire or learn a lot of knowledge, which is fantastic and necessary. Así que siento que en nuestro tiempo aprendemos y adquirimos mucho conocimiento, que creo que está muy bien y es necesario. But with the right amount of not knowing, it becomes actually excellence. Pero con una cantidad adecuada del no saber, se convierte en excelencia. And my sense is like when spirituality is not a concept but a way of living. Y que cuando la espiritualidad no es un concepto, sino una forma de vivir. That I have a deep practice, and at the same time it creates more and more open space for the inspiration of spirit that we call today innovation. Que tenemos una práctica espiritual profunda y a la vez el espacio en el cual entran las intuiciones o lo que llamamos ahorita la innovación. And my calling is to embody that inspiration as my life. Y mi llamado es encarnar esa inspiración en mi vida, como mi vida. So then we have the higher aspect of spirit, but also our deep humanity as a kind of emerging. Entonces tenemos el elemento del espíritu, el gran espíritu de nosotros, y también a nuestra humanidad más profunda que se vuelve emergente, que emerge. And then actually our spiritual practice can give us a lot of competencies that are very, very valuable. Y nuestra práctica espiritual nos puede dar muchas competencias que son muy, muy valiosas. In the way we live our life. En el modo, la forma en que vivimos nuestra vida. And so then, and I believe that the principles of spiritual intelligence, which are at the current moment not so often taught in our schools and universities. Y creo que las competencias de la inteligencia espiritual que no están siendo muy a menudo enseñadas en nuestras escuelas o universidades. So our gifted children, they can learn sports, they can learn music, they can learn many things, or science,
but it's not so often that as a child I will already be able to develop my spiritual gifts in an institution that really cares for it. Entonces, podemos ver que cuando nuestros hijos, nuestros niños tienen dones, por ejemplo, en la música o en el deporte o en la ciencia, van a ser apoyados y van a desarrollarlos, pero no vemos tan a menudo que los niños sean apoyados en competencias espirituales ya desde el comienzo de su vida. And therefore, I think that those capacities and abilities are still, in a way, missing in our cultural process. Y por ello creo que esas habilidades y competencias aún faltan en nuestro proceso cultural. So it's one line of intelligence amongst other lines of intelligences. Es una línea de inteligencia al lado de otras líneas de inteligencia. And then I think it will just support and serve the co-creation of our culture and how we solve also the challenges of our culture. Y creo que sí, nos van a apoyar a integrar y a poder contestar a los desafíos que enfrentamos en el globo. Shorter, because they are so fundamental questions. We could talk about every question for 1 hour, but maybe I keep it a bit shorter for now. Sí, por ahora lo mantengo un poco corto, aunque son preguntas que en cada pregunta podríamos hablar durante 1 hora, pero ahorita lo mantengo un poco corto. Que la espiritualidad y el desarrollo de competencias espirituales y de la inteligencia espiritual es todavía una asignatura pendiente para la educación y que podría estar muy relacionada con el gran spread over de la tecnología. ¿Cómo ves ese rol, esa relación entre tecnología y espiritualidad? Que parecen dos cosas separadas, opuestas, sin embargo podrían combinarse, ¿no? Yo creo que okay, so I see that the development of spiritual competencies is still something that is like a course that we need to take. It's something that we need to develop still now. So now it would be like the relation between spirituality, technology, and the expansion of consciousness. Like, what are the challenges proposed? You mean this, right, Ana María? You mean this? Sí, le introduje el tema de la educación, que me parece importante. Okay, so it's about the topic of education and how to use also the technologies that are available right now. Right. That's beautiful because we are actually... Eso es muy bello porque de hecho We are actually, as I said before, that technology, I believe, is creating even a pressure at the moment onto our consciousness development. La tecnología está creando una presión para nuestro desarrollo. Because many human beings, I believe, still live in a smaller circle of inner consciousness than the technology they use. Porque creo que muchas personas aún viven en un círculo más pequeño y de conciencia más pequeño que en comparación con la tecnología que usan. How amazing is that a child, a 16-year-old acrobat, qué impresionante es que una criatura, un acróbata de 16 años, somewhere in Buenos Aires, en algún sitio de Buenos Aires, has access not just to a few boys that also practice it in his environment, no solo tiene acceso a algunos pocos muchachos que también trabajan en su contexto, but through the mobile phone, potentially to thousands and thousands of other 16-year-old boys that do the same thing. Pero a través del internet, de su celular, puede entrar en contacto con otros niños de muchos diferentes países que también están practicando la acrobacia. You just watch videos. Que nomás observan los vídeos, los ven. So there is such a fast data exchange of abilities, capacities, ways of handling things, resolving things that are all out there. Hay tantas habilidades, tantas capacidades, tantas formas de resolver asuntos, de resolver problemas que ya están ahí fuera en el internet. So on one hand, there is an amazing learning process and the speeding up of learning, of the coherence of intelligence of humanity.
Por un lado hay una educación y una expansión y un desafío para la coherencia en la educación y de la humanidad. And on the other hand, we are called to what the mystics say already since thousands of years. Y por otro lado, somos llamados a lo que los místicos dijeron ya durante miles de años. That what the internet shows us in the outer world Que lo que el Internet nos muestra en el mundo externo is a capacity that we have in the inner world. es una capacidad que tenemos en el mundo interno. That a skilled healer can hear a name of a person, Que un sanador con competencia suficiente pueda escuchar el nombre de una persona, tune in with that code, sintonizar con ese código, find the website of that person in the subtlenet, encontrar la dirección electrónica de esa persona en la red sutil and through inner competencies get access to how that person feels. y a través de las competencias sutiles tener acceso a cómo se siente dicha persona. Saints and sages of all times have displayed those capacities. Los santos y sabios de todos los tiempos tenían dichas capacidades. When you ask a person about a personal problem, you don't get just a superficial answer, you get an answer that meets you in your core. Cuando hablas sobre una persona, sobre un problema que está enfrentando una persona, no solo escuchas una respuesta superficial, sino es una respuesta que atraviesa y contesta al núcleo de tu inteligencia. I believe if we are able to build an external structure, there must be some sort of internal structure as a reflection. Creo que si podemos crear una estructura externa, debe de haber forma de también construir una estructura interna que sea coherente. So first of all, the technology teaches us a lot about capacities that we naturally have as human beings in our consciousness. La tecnología nos enseña de muchas capacidades que de cualquier manera tenemos dentro interiormente como parte de nuestra conciencia. But if I'm a healthy global citizen, Pero si soy un ser humano, un ciudadano global saludable, I have a healthy global belonging and a healthy global becoming. tengo una pertenencia global sana y un desarrollo, crecimiento, llegar a ser sano también globalmente. Which means I have a global care. Lo que significa es que tengo un cuidado global. And here I get challenged very much nowadays. Y aquí me encuentro muchos desafíos últimamente. Because many people might say, oh, I'm so overwhelmed by the news every day. Porque muchas personas pueden decirte, oye, estoy sobrecargado con tantas noticias todos los días. There are so many atrocities, so much inequality. There are so many problems and challenges that when I read it, I want to just close the news. Tantas atrocidades, tantos desafíos, tantas cosas sucediendo que cuando abro las noticias simplemente quiero cerrarlo. So the fact that the Jordanian pilot that got burned in Syria appears on my cell phone. El hecho de que pueda observar cómo un piloto de Jordania es quemado en Siria es ya un desafío. And so not only are we called to develop our subtle capacities, we are also called into a compassion that is very challenging and is a big step in order for us to develop that global care. No solo nos llaman para desarrollar nuestras capacidades sutiles, sino también la compasión y el cuidado que son necesarios para realmente tener un cuidado global. And I believe that's deeply challenging, and it's okay that it's challenging. Y creo que es un desafío, un reto, y me parece que está okay que sea un desafío. But the question is, how much am I willing to give myself to the challenge? Pero la pregunta es, ¿cuánto estoy dispuesto a darme a mí mismo, a estar ahí voluntariamente entregarme a dicho desafío? So that we literally develop kind of a global awareness. Para que literalmente desarrollemos una conciencia global. And like a human being that can be aware of his or her process. Y como un ser humano que puede ser consciente de su proceso individual.
that the global community will be aware and be able to contain the global process. Que la comunidad global va a ser capaz de ser consciente del proceso global y mantenerlo en su conciencia. So I think these are at least some points I think that are very interesting and challenging at the moment. Creo que estos son algunos de los puntos que son de mucho reto y desafío en el momento actual. Yo estoy siempre muy curiosa por el tema de traumas colectivos, lo veo un tema muy trascendente en todos los países. Y quería preguntarle si ve alguna relación entre la ampliación de la conciencia y la búsqueda de sanación de traumas colectivos. ¿Y cuál es su visión sobre en qué consiste la sanación y qué posibilidades hay a nivel colectivo? Okay, so this topic, it's about spiritual awakening and collective traumas. Do you see a relation between the expansion of consciousness and the search that drives seeking for healing collective trauma? What is your vision in respect to what this healing consisted of and what are its possibilities in a collective level? Yeah, definitely. I Sí, see sí. a correlation. Sí, definitivamente veo una correlación, definitivamente. Definitely. The more we wake up, we will actually be pushed to look at our collective traumas. Conforme más despertemos, vamos a ser empujados a mirar más de cerca nuestros traumas colectivos. Because there's more and more developmental pressure to look at shadow. Porque hay más presión evolutiva para mirar a la sombra. And it's just now when you look at Germany, Y por ejemplo, ahora cuando miras a Alemania, you see a lot of refugees, stories, a lot of refugees coming, more than 1 million refugees in a short time coming into Germany. ves la historia, o sea, la historia nos cuenta que hay miles de refugiados que en este momento están llegando a Alemania. Which is deeply challenging for a society. Que es profundamente desafiante para una sociedad. But the bigger picture, I believe, Pero una imagen más amplia del tema is actually that through 1 million or more refugees coming to a country, a lot of the old collective shadow and trauma is being reactivated. es que a través de millones de refugiados que están llegando a este país, de pronto se están reactivando los traumas colectivos. The trauma of a war, El trauma de la guerra, to be a refugee, de ser un refugiado, to deal with a lot of difficulties on the way. lidiar con muchas dificultades en el camino. Many people in Germany remember this either in the first generation or in the second generation at the moment, consciously or unconsciously. Muchas personas en Alemania están recordando, ya sea la primera o segunda generación, esto consciente o inconscientemente. So actually, for people that are interested in collective trauma work, that's the time. De hecho, para personas que están interesadas en el trabajo colectivo, este es su tiempo. Because when we work with it creatively, it can induce a lot of healing. It's a real blessing. Porque cuando trabajamos creativamente en ello, es una bendición. Hay mucha sanación posible. If we are just acting it out, it can lead to a lot of cultural difficulties. Si solo lo actuamos, o sea, si solo estamos actuando, entonces solo podría conducirnos a muchos problemas, a dificultades. Look at the European Union. Miremos a la Unión Europea. Between the countries of the European Union, a lot of atrocities have happened in the past. Entre los países que conforman la Unión Europea han sucedido muchas atrocidades en el pasado. Now we want to unify Europe. Ahora queremos unificar a Europa. Like in an intimate relationship, more intimacy means that more trauma shows up. Como en una relación íntima, más intimidad significa que más traumas van a emerger. So I believe we urgently need what we do in psychotherapy already since 100 years. Creo que urgentemente necesitamos lo que ya hacíamos en psicoterapia hace muchísimos años. When a person shows trauma symptoms or shadow symptoms, we take care of them. We don't take them as the thing. Cuando una persona muestra síntomas de un trauma, no los tomamos como la cosa, sino que trabajamos en ello. In Son the síntomas. culture, we are often dealing with social, economical, and political problems, but they are actually shadow symptoms.
En la cultura estamos trabajando a menudo con muchos síntomas con muchos problemas que dicen problemas económicos, políticos o sociales, pero de hecho son síntomas de la sombra colectiva. So I think the first step is that we really become aware that something like a collective trauma exists. Primero tenemos que ser conscientes que un trauma colectivo, que una sombra colectiva existe. The second is that we know that in a frozen area there is a trapped energy. Después saber que en una parte congelada hay energía que está atrapada, That will create symptoms. que va a crear síntomas. The third is we need collective tools like large groups that will be willing to come together and do kind of a global social witnessing process. La tercera es que podamos reunir personas, grupos grandes de personas que quieran conscientemente ser conscientes de los procesos del trauma colectivo. That we become a container that literally looks at the past not as a story, but as the stored energy. Que podamos ser un contenedor que vea el pasado no solo como el pasado, sino como energía almacenada que aún no se ha resuelto. And creates enough coherence in order for that energy to be processed and surfaced. Y crear suficiente coherencia para que esa energía pueda salir a la superficie y ser integrada, o sí, liberarse. And that we invite our inspiration and the so-called future or higher consciousness to support that process. Y que invitemos a la inspiración o a nuestro futuro potencial, a lo que llamamos futuro potencial, para que sea parte de la resolución. Because according to the mystical knowledge, the future always has the power to rewrite the past. Porque de acuerdo a los principios místicos, el futuro siempre tiene la capacidad de reescribir el pasado. So we are already the future of that trauma. Que nosotros ya somos el futuro de dicho trauma. So we actually have the power to take care of the after effects, or many generations will need to go through it. Nosotros tenemos el potencial, la capacidad de hacernos cargo de dicho trauma con conciencia, si no, esto va a tener que ser experimentado por muchas generaciones futuras. And that we need also like a knowledge how to work with trauma that happened in this generation and trauma that is already wired through transgenerational trauma. Y que también necesitamos conocimiento, sabiduría para sanar traumas que sucedieron en esta encarnación, digamos, y también traumas que sucedieron intergeneracionalmente y distinguir entre ambos. So a lot of competencies and kind of a new profession that is emerging. Muchas competencias y como una profesión nueva que está emergiendo. And I find it's a fascinating field where we can actually give a lot of contribution to the healing process of our world. Y creo que es un campo fascinante en el que podemos dar mucha sanación a nuestro mundo. And that when we understand collective trauma really, then it's not just the effects are not just there when we look at it. The effects are there 24 hours a day. Y que cuando miramos un trauma colectivo, no es algo que esté solamente cuando lo miramos, sino que de hecho está 24 horas al día, está siempre allí. And what this means for our health system is y lo que esto significa para nuestro sistema sanitario de salud es increíble. So I think a very, very important topic. Creo que es un tema muy importante. Bueno, en cuanto a la sanación y el alma colectiva, si la sanación opera a nivel del alma u otras dimensiones espirituales, ¿se puede postular la existencia de almas colectivas o transpersonales? Okay. ¿Y cuáles son las competencias o cualidades espirituales que es necesario comenzar a trabajar para la sanación de traumas colectivos? Okay, so healing and collective soul. If healing operates at the soul level or other spiritual dimensions, could you postulate the existence of collective souls or transpersonal souls? What are the necessary spiritual qualities or competencies to start working for the healing of collective traumas? Yeah, so the trauma work is, especially when it's transgenerational trauma that has been passed on.
El trabajo de trauma, cuando es transgeneracional, cuando es trauma que ha sido pasado de generación en generación, in the mystical knowledge, we would say we need to increase the map that we are working on. en el conocimiento místico diríamos que necesitamos ampliar el mapa en el cual estamos trabajando. Like to have a large enough space of consciousness to embrace the factors that are important for that integration. Tener la capacidad de abrazar todos los elementos necesarios para que pueda existir la sanación. And in order to understand that soul impulse, we need to understand that the soul is basically a future impulse that dives into the past of humanity. Y para entender al alma tenemos que entenderla como la luz que encarna como un futuro potencial en la humanidad. So we are all the lovemaking of the past with the future. Así que todos somos somos como el acto de hacer el amor entre el pasado y el futuro. And we all have the potential to answer our life's question, which is the tension of this lovemaking. Y todos tenemos el potencial de contestar esa pregunta que es el matrimonio entre el pasado y el futuro, el hacer el amor entre el pasado y el futuro. So when we learn to become aware of what people call or what we call our soul, then that's an amazing support for our kind of awareness process. Cuando aprendemos a tener conciencia de lo que llamamos nuestra alma, ese impulso es muy importante para una ampliación de conciencia en el proceso. But that's something that we need to do a practice for. It's like learning to play an instrument. We need to learn that. Pero es una práctica que necesitamos llevar a cabo. Es como cuando tocas un instrumento, necesitas practicar. But then it becomes an amazing resource for our trauma integration process. Pero después se vuelve un recurso impresionante para la integración de nuestro trauma. And so my answer is yes, that there is an access to the resource that we call the soul. Y mi respuesta es sí hay una habilidad o capacidad para entrar en sintonía con lo que llamamos el alma. And that's on an individual and a collective base. Y eso es tanto a nivel individual como colectivo. And the excellence that comes from being aware of that place is simply very important in solving our world challenges. Y la excelencia que proviene de estar conectado con dicho lugar es algo que es realmente necesario para resolver los desafíos que enfrentamos actualmente. And it's the resource that I called before. The future is able to help us to rewrite the past. Y es el recurso necesario que sería lo que nos va a hacer reescribir el pasado. That innovation and inspiration is not a coincidence, but is actually a spiritual competence. Que la innovación y la inspiración no es una coincidencia, pero que de hecho son una competencia espiritual. And maybe given our time, we can conclude here our conversation if there is something to conclude. Y tal vez, dado el tiempo que tenemos, si necesitamos concluir con alguna otra cuestión, concluimos ahora, dado el tiempo que tenemos. ¿Quieres? Sí, la última pregunta, porque Tomás va a venir a tener un diálogo en el Colegio de Abogados sobre ley y espiritualidad. Entonces quería preguntarle que en todas las tradiciones espirituales la ley siempre ocupó un lugar muy central. ¿Podemos pensar en volver a integrar la dimensión sagrada de la ley hoy, en el mundo de hoy? ¿Y qué impacto puede tener esto en el desarrollo de la conciencia colectiva? Okay, yes, just the last question, because as you're coming to Argentina very soon and you're coming to the Bar Association of Lawyers, this is something very important. So, spirituality, healing, and justice. Can justice heal collective traumas? In all spiritual traditions, the law has a central place. Is it possible to once more integrate the sacred dimension to the law in the world today? What impact can this have in the development of a collective consciousness? Of course. Por supuesto. In the deep understanding of mystical knowledge, the law and the deep mystical knowledge is not two. En los principios místicos, la ley
Y los principios místicos son uno, no hay dualidad. The law is the meridian of a healthy collective tissue. La ley es el meridiano de un tejido colectivo saludable. If we live with our highest spiritual truth, we also live in alignment naturally with the law. Si vivimos nuestra verdad desde, alineado a lo divino, vivimos naturalmente alineados a la ley. But it's a law of the heart. Pero es la ley del corazón. It's a law that happens in the deep vulnerability of my heart with the deep vulnerability of your heart. Es la ley que sucede en la profunda vulnerabilidad de mi corazón y la profunda vulnerabilidad de tu corazón. It's a law where I naturally respect the past. Es una ley en la que naturalmente respeto al pasado. And I voluntarily listen to the future. Y voluntariamente escucho al futuro. And I will be able to bring both as a result into my now. Y voy a ser capaz, como resultado de poder traerlos unidos en mi ahora. And have a large enough perspective in order to belong with that vertical becoming to the culture that I live in. Y ser capaz de vivir íntegramente y verticalmente con esa cultura en la cual estoy inmerso. So in the deep mystical understanding, law and the meridian that holds a healthy life is the same. En el conocimiento místico, el meridiano y la línea de la ley es lo mismo. It's a healthy movement of life. Es un movimiento saludable de la vida. That deeply respects the sacredness of life. Que respeta profundamente lo sagrado de la vida. And that invites people whenever there is a kind of a hurt or a wound that got inflicted. Y que invita a las personas cuando ha habido una herida ¿has provocado alguna herida? Into a deep restoration that happens in the nakedness of our heart. Llama a una restauración en la desnudez de nuestro corazón para restaurarlo. And if that restoration happens, it always comes with an insight or a higher wisdom. Y si esta restauración sucede, siempre viene con una intuición o una sabiduría mayor. So that's a deeply challenging process because we need to go beyond defensiveness and justification, guilt and shame. Es un proceso desafiante porque necesitas ir más allá de la culpa, de la vergüenza, de sentimientos que son difíciles. But eventually we need to arrive in something that we care for the other more than for ourselves. Pero eventualmente tenemos que llegar al punto en el que nos importa más el otro que nosotros mismos. So in order to heal your wounds, I need to really receive you and I need to go beyond my right or wrong. And that's a place of restoration. El lugar de restauración está en el que puedo escuchar realmente y recibir tu herida y ahí es el movimiento de restauración. And I understand wisdom as living accordingly. Y yo comprendo la sabiduría viviendo en concordancia. And so yes, I think deeply yes that in the most ideal sense, the law and wisdom is the same voice. Para mí, en la forma más ideal sería que la sabiduría y la ley son una sola voz. Muchas gracias, Tomás. Realmente es para nosotros una gran enseñanza. Gracias. Thank you, Thomas. It's such a deep teaching for all of us. Thank you so much, and we wait you in Argentina. Oh, I'm so much looking forward to come, and I thank you so much that you have this conversation with me. I feel deeply honored. Thank you, both of you. Les agradezco mucho a ambas y me siento muy honrado de participar en este diálogo con ustedes. Ok. Chao. Chao.